Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos de nuevo como todos los sábados, ¿sí? Todos los sábados a las 11 nos vamos a encontrar por este medio para ayudarlos en las materias como son física, química, matemática, en este tiempo de cuarentena que los chicos no están teniendo clases presenciales, poder darle herramientas para que puedan resolver los problemas y los ejercicios que van a ir afrontando en este tiempo, ¿sí? Para los que no nos conocen, mi nombre es David, yo soy técnico químico, nosotros nos dedicamos a dar clases de física, química y matemática, ¿sí? De forma online a todo el país. Y todos los sábados vamos a estar dando esta ayuda de una clase de 15-20 minutos para que puedan ir resolviendo los problemas que van a ir enfrentando. Si necesitan una clase personalizada nos pueden escribir, ¿sí? Nos tienen en la página para mandarnos un mensaje privado, también tienen nuestro WhatsApp donde nos pueden escribir y vemos cómo los podemos ayudar. Así que bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre matemática, ¿sí? Nosotros damos todas cosas de matemática, física, química, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando de algunos temas de matemática. Esta semana nos pidieron algunos temas sobre física, ¿sí? Especialmente sobre vectores. Vamos a hablar un poquito en general sobre de qué se trata eso, ¿sí? Qué son los vectores y para qué los vamos a usar. Y lo vamos a hablar sobre encararlo desde el lado de las magnitudes, ¿sí? Bueno, o sea, ¿por qué por el lado de las magnitudes? Porque es lo más práctico para usar vectores. Entonces, ¿qué es una magnitud? Bueno, básicamente, una magnitud es algo que yo puedo medir, ¿sí? Una magnitud es algo que yo mido, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puedo medir? Puedo medir el tiempo, ¿en qué lo mido? Lo mido en horas. ¿Qué otra cosa puedo medir? No sé, puedo medir una distancia, una longitud. ¿En qué la mido? En metros, en kilómetros, ¿sí? Entonces, magnitud es algo que yo mido. ¿Qué no es una magnitud? Algo que no puedo medir. Por ejemplo, el carisma, ¿sí? O la simpatía. A la simpatía yo no le puedo dar un número. O sea, no es una magnitud, no es algo que yo puedo medir. Las magnitudes las puedo medir y les doy un número, ¿sí? Bueno, dentro de las magnitudes tenemos dos tipos de magnitudes. Tenemos las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿Sí? Bueno, las magnitudes escalares son las magnitudes, o sea, las cosas que yo puedo medir, que lo único que necesito decir es el número y su unidad. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo quiero ir a comprar pan, yo digo 3 kilos. O sea, digo el número y digo su unidad. Necesito las dos cosas. Si yo voy a comprar, no te voy a decir, compro 3. ¿3 qué? 3 panes, 3 kilos, 3 gramos. O sea, yo necesito decir el número y la unidad. Cualquier cosa que mida, por lo menos el número y la unidad. Si digo el tiempo, llego en 3. ¿En 3 qué? 3 horas, 3 minutos, 3 días. Tengo que ganar siempre la unidad, ¿sí? Entonces, una magnitud escalar, con decir estas dos cosas es suficiente. Yo no necesito decir más nada. O sea, si yo te digo 3 kilos de pan, ya está. Se pesan 3 kilos y no hace falta más nada. Pero las magnitudes vectoriales no alcanza con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información del número y la unidad está como incompleta, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de algo que necesitemos aclarar algo más. Supongamos que yo quiero empujar una mesa, ¿sí? Y hago una fuerza. Y viene por ejemplo, hago una fuerza de 3 newton, ¿sí? Las fuerzas se miden, una de sus unidades son los newton. Entonces empujo la mesa con una fuerza de 3 newton. Y viene mi compañero y empuja con una fuerza de 5 newton. Bueno, dije el número y dije la unidad, pero ¿qué me falta aclarar? Me falta aclarar para dónde la estoy empujando, porque si yo la estoy empujando para allá, y mi compañero también, bueno, juntos estamos haciendo una fuerza de 8 newton. La asumo, porque van para el mismo lado. Pero si mi compañero está empujando de forma contraria, me está restando la fuerza. Entonces ya no me alcanza con decir el número, 3, y la unidad, newton, sino que además tengo que aclarar la dirección y el sentido. Ya no me alcanza decir el número. Entonces, las magnitudes vectoriales, ¿qué necesito? Necesito el número,
necesito la unidad, y además necesito la dirección y el sentido. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de magnitudes vectoriales, porque para aclarar estas dos cosas, lo que vamos a usar son vectores. Bueno, vamos a ver entonces qué es un vector. Básicamente un vector es una flechita que nos indica esta información que necesitamos. No lo vamos a marcar, sino que simplemente vamos a hablar de eso. Un vector lo dibujamos como una flecha, ¿sí? Tiene un punto de aplicación de donde sale, tiene una dirección, ¿sí? La dirección vendría a ser como si dijéramos la calle por la que se mueve el vector, ¿sí? Y tiene un sentido, o sea, el sentido vendría a ser como si yo dijera, tengo la calle, que es la dirección, y el sentido vendría a ser como la mano, mano o contramano, ¿sí? La dirección es esta, y el sentido puede ser para allá o para acá, moviéndose en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, un vector tiene dirección, digamos la calle en la que se mueve, tiene sentido, para dónde apunta, tiene un punto de aplicación, o sea, desde dónde está saliendo, y tiene un módulo. El módulo, en pocas palabras, va a ser ese número y unidad del que hablábamos, ¿sí? Si yo estoy hablando del módulo de la fuerza, si mi fuerza eran 3 newton, bueno, el módulo son los 3 newton. Es el número de la unidad. Vendría a ser como el largo de la flechita, gráficamente. Entonces, ya con un vector, estoy dando toda la información que necesito sobre la fuerza. Estoy diciendo para dónde apunta, o sea, la dirección y el sentido, y estoy diciendo el número y la unidad. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando de una mesa, bueno, el punto de aplicación es la mesa, la dirección y el sentido es para dónde la empujo, y el módulo y la unidad es la fuerza que estoy haciendo, 3 newton. ¿Sí? Muy bien, entonces las magnitudes vectoriales usan vectores. Sobre los vectores hay mucho para hablar, ¿sí? Es un poquito amplio porque tenemos, por ejemplo, los vectores se expresan de varias maneras, lo puedo expresar de forma gráfica, y después de forma analítica tenemos 4 formas del vector. Hoy vamos a ver una sola, ¿sí? Que es la que nos va a permitir sumar y restar vectores. Y vamos a ver cómo se dibuja. Bueno, hasta acá como vienen, queremos saludarlos, queremos saber quiénes están conectados, de dónde son. No se olviden de compartir, ¿sí? Hagan clic ahí en compartir, pongan me gusta, que eso nos ayuda mucho. Dejen su comentario, ¿sí? También para que otras personas puedan ver los videos, que los podamos ayudar. Sabemos que hay gente conectada de varias provincias, ¿sí? Queremos saludarlos, queremos saber cómo están, que nos dejen un comentario. También si les interesa ver un tema para la semana que viene, quieren proponer un tema como propusieron hoy vectores, pueden proponer un tema para la semana que viene y lo vamos a estar charlando. Bueno, vamos a ver entonces cómo escribimos un vector. Bueno, básicamente un vector es una flechita, ¿sí? O sea, yo lo dibujo como una flechita. Y lo vamos a dibujar en nuestro sistema de ejes de coordenadas cartesianas, ¿sí? El sistema de ejes de coordenadas cartesianas es el que tiene la Y vertical y la X horizontal con valores positivos para la derecha y negativos para la izquierda, positivos para arriba y negativos para abajo. ¿Sí? Entonces supongamos que yo tengo una flechita. Voy a dibujarla acá, el vector. Entonces, si yo miro el vector, en X estoy en 3 y en Y estoy en 2. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, nuestro vector, vamos a ponerle una letra B, lo vamos a escribir de forma cartesiana. ¿Sí? De forma cartesiana, ¿qué quiere decir? Que yo voy a decir los dos numeritos de mi sistema de ejes cartesianos. En un sistema de ejes cartesianos, las coordenadas siempre se ponen primero a la X, en este caso el 3, y después a la Y.
¿sí? Entonces mi vector es el vector 2, punto y coma 3. ¿Qué estoy diciendo? En X me paro en el 3, en Y me paro en el 2, y donde se encuentran estos dos números, hasta ahí llega mi flechita. Mi vector B, 3 punto y coma 2, me paro en el 3, hago la línea punteada, me paro en el 2, hago la línea punteada, y donde se encontraron las líneas punteadas, hasta ahí llega mi flechita, mi vector. Así lo dibujo, es sencillo. Me dice las coordenadas y yo las ubico en el eje. Supongamos que ahora yo tengo un vector A, llamémoslo, para ponerle una letra. Y el vector es 1, 5. ¿Qué quiere decir el vector 1, 5? Quiere decir que en X, que es el primero, siempre acuérdense que el primero es X y el segundo es Y, el primero es 1, o sea, me tengo que parar acá. Bueno, hago la línea punteada, y el segundo es Y, que Y es 5, o sea, me tengo que parar 2, 3, 4, 5 acá. Hago la línea punteada. Josh. ¿Dónde se encontraron? Hago mi flechita. Hasta ahí llega mi flechita. Hice un segundo vector A. ¿Sí? Tengo dos vectores. Excelente. Bueno, y ahora supongamos que yo quiero sumar estos dos vectores. ¿Cómo puedo sumarlos? ¿Sí? Porque están yendo para lados distintos, son cosas diferentes. Yo no puedo decir sumarlo así como así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar cada quien con cada quien. Siempre, acuérdense, ¿se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, polinomios? Que sumábamos términos semejantes, o sea, cada quien con cada quien. Las X con las X, los números con los números, ¿sí? Manzanas con manzanas, bananas con bananas. Bueno, acá es lo mismo. Las X solamente las puedo sumar con las X. Y las Y solamente las puedo sumar con las Y. Entonces, ¿qué hago básicamente? Si yo quiero sumar estos dos vectores, vamos a decir que es un vector B, el resultado, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar a las X, el 3 con el 1, y voy a sumar a las Y, el 2 con el 5. Y ya ahí obtuve la suma de mi vector. ¿Sí? Esta suma es de forma analítica. También tenemos la suma de forma gráfica, que no la vamos a ver ahora. Pero de forma analítica yo necesito tener los vectores expresados como un par de coordenadas, ¿sí? Primero la X, después la Y, acuérdense de eso, siempre primero la X y después la Y, y sumar cada quien con cada quien. Las X con las X, 3 más 1 es 4, y las Y con las Y, 2 más 5 es 7. Genial, ya tengo mi vector, que es el resultado de la suma. Bueno, vamos a dibujarlo. El 4, el primero que me aparece es el 4. ¿Quién es? Son las X. Entonces en el eje de las X me paro en el 4, hago la línea punteada. Y el segundo número que me aparece es el 7. 5, 6, 7. Me paro en el 7, que son las Y, ¿sí? El segundo. Hago la línea punteada, y donde se encuentran, ahí aparece mi vector resultado. Siempre desde el origen, desde el 0, hasta donde se encuentran las dos líneas. ¿Sí? Entonces, básicamente, un vector es una flechita que dibujamos, que tiene un módulo. El módulo, recuerden que era el número y la unidad de mi magnitud, o sea, de lo que yo quiero medir. Entonces tenemos el módulo, tenemos la dirección, digamos, la línea donde se está moviendo, la flechita, o sea, la calle por la que se está moviendo, y tenemos la dirección. La dirección es para dónde apunta la flechita. Por ejemplo, si yo hago un vector que sea así, fíjense que tiene la misma dirección, porque está sobre la misma calle, pero tiene un sentido contrario, se está yendo para el otro lado. ¿Está bien? Entonces la dirección es la calle, el sentido es la flechita, y el módulo vendría a ser el largo de la flechita, que representa el número de nuestra magnitud. ¿Sí? Si es una fuerza de 5 newton es el módulo. ¿Sí? En esta forma, fíjense que yo no veo el módulo.
¿Por qué? Porque yo no estoy viendo el largo de la flechita. Yo estoy viendo este pedazo y este pedazo. ¿Sí? Para calcular el módulo, si yo tengo esta forma, tendría que usar el teorema de Pitágoras para calcular esta distancia. Si les interesa que veamos eso, es de trigonometría, lo podemos ver en la próxima clase. Si les interesa verlo, lo pueden dejar en los comentarios. El teorema de Pitágoras es una formulita para triángulos. Yo tengo los dos lados y tengo que calcular la hipotenusa, el lado diagonal. ¿Sí? Pero no lo vamos a ver hoy. Hoy lo que vamos a centrarnos es en la suma de vectores. Para la resta es exactamente lo mismo. En vez de sumar, resto. Por ejemplo, si yo hubiera querido hacer la resta de estos dos vectores, vamos a hacerlo, vamos a borrar acá. Vamos a borrar el dibujito así, no se nos confunde todo. Si yo quiero hacer la resta, hago lo mismo, cada quien con cada quien. Vamos a llamarlo R. X con X, 3 menos 1, me da 2. Y con Y, 2 menos 5. Y ojo con los signos acá, acuérdense que siempre dejo el signo del número más grande. En este caso, 2 menos 5, el número más grande va a ser el menos 5. O sea que el signo de mi resultado va a ser negativo. ¿Sí? Y 2 menos 5 es menos 3. Entonces, ¿dónde va a quedar el resultado de mi vector? Bueno, el primer número es el 2, que corresponde a las X. Entonces hago la lineita punteada. Y el segundo número es el menos 3, que corresponde a las Y. Acuérdense que los negativos serán para abajo. Hago la lineita punteada. Y donde se encontraron, desde el 0, hago mi flechita. Y ahí está mi vector R. ¿Sí? Sea suma o sea resta, lo único que tengo que hacer es sumar o restar las X con las X, y lo pongo en el lugar de las X, y las Y con las Y, y lo pongo en el lugar de las Y. Si lo quiero dibujar, marco la posición de la X, marco la posición de la Y, y en donde se encuentren, hasta ahí es hasta donde llega mi flechita, mi vector. Así que bueno, básicamente hoy vimos un poquito sobre magnitudes, los dos tipos, escalares y vectoriales. Las escalares son las que solamente con el número y la unidad ya está. ¿Sí? Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, longitudes, tiempo, masas, volúmenes, cualquier cosa que yo diga el número y la unidad y nada más, es una magnitud escalar. ¿Cuáles son magnitudes vectoriales? Bueno, la fuerza, yo tengo que decir para dónde la estoy haciendo. Una velocidad, tengo que decir para dónde estoy yendo. Lo mismo que una aceleración. ¿Sí? Todas esas cosas son magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque necesito decir el número y la unidad, como siempre, pero además tengo que aclarar para dónde se está aplicando. Y las magnitudes vectoriales usamos vectores. ¿Sí? Los vectores son flechitas, básicamente. Y esta es la manera de sumarlos. Ya aprendimos cómo sumarlos y restarlos y cómo dibujarlos. Así que bueno, esperamos sus comentarios, ¿sí? No se olviden de compartir los videos, propongan un tema para la semana que viene. Yo mencioné, por ejemplo, el tema del teorema de Pitágoras, que es para triángulos, de trigonometría, pero ustedes comenten lo que necesiten. Recuerden que hablamos siempre sobre temas de física, química, matemática. Este es un tema de matemática y de física, sirve para las dos cosas. ¿Sí? Así que bueno, les mandamos un saludo grande y los esperamos el sábado que viene a la misma hora, como todos los sábados. Saludos.